Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Antes que nada quiero agradecerles a todos por estar del otro lado, a todos nuestros radioescuchantes. El día de hoy tenemos una gran entrevista, tenemos al economista Abelardo Pachano, analista económico, ex ministro de Finanzas. Economista, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí en Radio Fuego. Un gusto también, gracias por la invitación. Doctor, le quería preguntar principalmente por la noticia con la que nos hemos levantado esta mañana. El porcentaje de caída el FMI dice que la pandemia de coronavirus haría que la caída mundial tenga su peor año desde la Gran Depresión de los años 20 y los años 30. Ecuador que sería en un 6,3%. En este caso, ¿cuáles serían las posibilidades que tendría el país de aquí en adelante para salir de esta prevenida Gran Depresión? A ver, yo le diría que lo que el día de hoy nos trae el informe mundial de los organismos multilaterales y en especial del Fondo Monetario, sí, es la confirmación de lo que temíamos, y es de que por primera vez en casi un siglo nos encontramos con una recesión sincronizada de todo el mundo. Correcto. Todo el mundo. Las crisis anteriores, cualquiera que uno escoja, inclusive la de los años 2008-2009, son crisis que, habiendo tenido, digamos, un amplio espectro y unos impactos muy duros, estaban focalizados en determinada parte de la economía mundial. Claro, no se había parado todo. Claro, la del 2008, los países desarrollados, los llamados países maduros, tuvieron el problema financiero que conocemos, mientras que en aquella crisis los países emergentes no pasamos por esa circunstancia. Nos golpearon, sí nos golpeó, pero pudimos salir con relativa facilidad de esa situación. Hoy no, hoy tenemos un mundo parado, es decir, no es una figura literaria la que estoy utilizando. El mundo, desde el punto de vista económico, se paralizó. Y ese es un hecho absolutamente inédito. Es como que le apagaron el motor del carro y se quedó ahí. El carro está ahí apagado y no sabemos cuáles son los daños que tiene el vehículo, porque todos los indicadores que están en el tablero, todos nos demuestran que puede ser una conexión eléctrica, puede ser que tiene ahí un problema en las válvulas, puede ser que tiene problemas de cualquier naturaleza. Entonces, ¿cuál cree que va a ser el principal sufrimiento del Ecuador, en este caso, los principales daños colaterales? El daño más fuerte que hay que prevenir es empleo. El daño en el empleo, el potencial daño en el empleo es muy grande, porque el Ecuador, para usar una frase y una palabra coloquial, está chiro. Claro, no tiene un centavo partido por la mitad. Y no solo que no tiene un centavo partido por la mitad, sino que se ha endeudado en condiciones extremadamente onerosas, de plazos sumamente cortos, que se han convertido en un dogal adicional a la circunstancia propia de la paralización. Entonces, el tema es que, habiéndose tomado la decisión, que es la que le correspondía al gobierno, de paralizar las actividades para reducir el impacto del virus, lo que nosotros estamos viendo es un acelerado deterioro de las finanzas empresariales, que hace que, ante la ausencia de un Estado que tenga capacidad de asistencia por la falta de los recursos, ponga en peligro a empresas, a proyectos, a organizaciones comerciales que podrían sobrevivir, pero que por este estrangulamiento y por esta falta de recursos pueden terminar en una liquidación forzosa y definitiva. ¿Cuántas podrían sobrevivir? Usted me está diciendo por sus declaraciones que una gran mayoría va a ser perjudicada y liquidada. ¿Cuántas podrían sobrevivir? Puede ser. Sí. Aquí no podemos afirmar,
Claro. nosotros y ser categóricos en el análisis, porque los hechos se nos están presentando día a día. Y cuando si usted me pregunta qué va a pasar de aquí a 3 semanas, yo le voy a decir, sabe que todavía no le puedo dar una opinión, porque cambian tanto las cosas que 3 semanas es casi como que hubiera pasado una década. Es decir, está tan oscuro las 3 semanas que es como usted me diría, ¿sabe qué? A finales de los años 30, ¿cómo le encuentra el Ecuador? Entonces va a tener que hacer un gran ejercicio de imaginación para llegar a esa. Entonces, todos estamos trabajando con supuestos, con cierto grado de llamémoslo así, de certeza, pero con una elevada probabilidad de que eso no ocurra, porque cambian los acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que todos los gobiernos están haciendo? Es aliviando la carga financiera de las empresas. ¿Cómo se puede aliviar cómo pueden hacer las empresas ecuatorianas aliviar su carga financiera de mejor manera? Renegociar las deudas. Sí, renegociar deudas. Postergar el pago de impuestos. Pago de impuestos. Postergar los aportes al IES. Sí. Postergar pago de servicios. Y estas postergaciones, ¿hasta cuándo serían viables? Porque la pregunta no es si postergamos o no, la pregunta es por cuánto tiempo postergamos y cuándo deberíamos pagar. Estas postergaciones, ¿cuánto usted diría que podrían ser alargadas? Por lo menos yo diría que los próximos 3 meses debería haber una suerte de periodo de carencia para que los recursos que se liberan por estos motivos, como no hay ingresos mayores por ventas, puedan servir para parcialmente pagar los salarios de los trabajadores. Es posible que no haya como pagar todo, haya que pagar una parte, y por eso es que es indispensable que el Código Laboral y las disposiciones o las normativas laborales reconozcan la existencia de esta circunstancia de fuerza mayor, que no es imputable ni al gobierno del Ecuador, ni a los empresarios, ni a ninguna decisión propia del país, sino que le viene de una manera extraña. Esta causa de fuerza mayor rebasa las limitaciones que trae la normativa legal actual. Entonces, la única manera lógica que uno puede lograr para que las empresas sobrevivan, los trabajadores puedan mantener, aunque sea precariamente, igual que precariamente las empresas puedan mantener su trabajo, es negociando directamente las condiciones de su mantenimiento. Llamémoslo así, todas estas postergaciones de pago y todos estos arreglos van a durar durante un buen tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos. Pero hasta que nosotros podamos ir recuperando la actividad, y conforme vayamos mirando el grado de sanidad que se va consiguiendo, ahí se tendrá que ir estableciendo más o menos los periodos de pago de esas obligaciones. Claro. Le voy a dar un ejemplo. Hay países que, por ejemplo, le voy a señalar Francia, que tiene recursos. Decidió, el presidente de la República decidió que el gobierno se hace cargo del 75% de la nómina de los trabajadores privados de las empresas que están paradas. Resolvió el problema. Entonces les dijo a las empresas, ustedes solo pagan el 25%, yo pago el 75%. Ya, pero la pregunta es, ¿Ecuador puede hacer eso? Claramente no. No. ¿Usted cree que sí? No. Claro, esa es la gran diferencia. Claro. La gran diferencia es que como nosotros no tenemos recursos, no podemos adoptar más allá de esas decisiones que ya se tomaron. Y el haber postergado el pago de los servicios públicos, el haber postergado el aporte al IES, el haber postergado el pago de impuestos y cualquier otra negociación de créditos que se haga, todo esto no quiere decir que no nos van a cobrar, no. Vamos a tener que llegar a un acuerdo posterior para diferir esas deudas en un periodo
que no se vuelvan una carga que otra vez ponga en riesgo la viabilidad de esas empresas. Si nosotros les decimos, después de 90 días, oiga, ahora sí le toca pagar la totalidad, pues simplemente no hemos sacado nada, porque lo que les hemos hecho es darles oxígeno por 90 días para matarles al día 91. Entonces, lo que hay es que llegas al día 90 y decirle, ¿esto en qué tiempo le vamos a distribuir? 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, 9 meses, no sé. Pero hay que darle un horizonte lo suficientemente largo para que se vayan descongestionando de esas obligaciones. Y a la vez, al Estado hay que volverle a llenar de recursos, porque conforme nosotros decimos no paguemos impuestos, al Estado no le entra la caja. Y si no le entra la caja, inclusive los recursos que tiene para la pandemia van a empezar a escasear. Hoy mismo ya sabemos que no le alcanza la plata para pagar salarios. Hasta el día de hoy no. Sí, economista, disculpe, ¿usted está de acuerdo con los incentivos a posteriori a las empresas privadas para mantener en un gran número sus empleados, que en un futuro, si tú mantienes tal cantidad de empleados, obviamente una mayoría, puedes tener beneficios de menos porcentaje de impuestos, menos porcentaje de IVA? ¿Usted cree que eso es un incentivo válido o cree que aún así no estaríamos en condiciones para mantener a nuestros trabajadores, aún así quisiéramos? A ver, si uno ve el cuadro global, nosotros tenemos que tratar varios frentes. Un frente es, hay que reducir el tamaño del Estado, porque el Estado es demasiado grande y no lo podemos sostener. Nos cuesta mucho. Entonces hay que reducir gastos. El reducir gastos implica, desde un punto de vista humano, que hay que despedir gente del sector público. El sector privado ya ha hecho lo suyo, pero el sector público le toca despedir gente. Pero hay sectores de atención pública que son complicados de tomar esa decisión. Salud, por ejemplo, que hoy día vemos que estaba muy debilitada y que hay que reconstruirla para que sea mucho más eficiente. Educación es un segundo ejemplo. Seguridad interna y seguridad externa. En esta pandemia hemos visto, y con dolor, cómo en Guayaquil se han producido hechos que nos han partido el alma a todos los ecuatorianos. Y obviamente a esas actividades públicas no las podemos hoy día debilitar más. Entonces, toca hacer una reingeniería completa del sector público. Lo segundo, hay que modificar toda la estructura de ingresos del Estado. Hay impuestos buenos y hay impuestos distorsionantes. Entonces, uno tiene que trabajar en hacer que la estructura tributaria sea mucho más lógica. A manera de ejemplo, el impuesto a la renta de las empresas es muy alto, porque la tabla de impuesto a la renta de las empresas, comparativamente con otros países, está más del doble, y encima tenemos el 15% de distribución de utilidades. Entonces, uno tiene que mirar ese impuesto, pero por un lado, si uno le baja ese impuesto, uno tiene que ver la manera como trabaja en otros impuestos que sean menos distorsionantes, pero que no le reduzcan los ingresos al Estado para poner en riesgo a estas actividades fundamentales. Entonces, uno tiene que ver ahí el IVA, posiblemente uno tiene que considerarle el IVA ahí como una opción para subirlo, pero tiene que también eliminar el impuesto a la salida de divisas, y tiene que revisar la estructura de aranceles, porque en dolarización no hicimos el trabajo completo en aranceles. Entonces, el tema de ingresos es otro frente que hay que trabajar. El tercer frente con el que hay que trabajar es productividad, y aquí viene toda la reforma laboral. Cuando hablamos del futuro, en el futuro nosotros no podemos seguir manteniendo los principios laborales que se construyeron en época en 1928, 1930, hace 80 años, cuando el socialismo o el marxismo estaba en su apogeo, sí, y que introdujeron una serie de condicionantes que desbalancearon la relación del trabajador y del empresario sobre la base de la lucha de clases,
cuando lo que hoy día sabemos es que en lugar de lucha tiene que haber, digamos, colaboración y trabajo armónico entre el trabajador y el empresario. Entonces hay que cambiar radicalmente eso, porque si nosotros modificamos y ponemos adelante en la relación laboral la eficiencia y la productividad, nosotros no vamos a necesitar protegerle al trabajador. Lo que vamos a tener es que proteger, que se pueda mover en trabajos, que se pueda ir agrupando. Hoy día los trabajadores no se quedan en un sitio durante toda su vida. Antes era clásico que alguien que entraba a una empresa salía jubilado en esa empresa. Hoy día eso ya no ocurre. Sí, eso ya no existe. El mundo actual es un mundo de gran movilidad de trabajo. Entonces, al Código del Trabajo hay que quitarle esos enormes pesos de despidos, esas liquidaciones onerosas, hacerle mucho más amigable a la relación, mucho más responsable al empresario y al trabajador. Y en ese sentido, permitir que el trabajador pueda optar por mejores opciones sin perder derechos. Por ejemplo, hoy día, un trabajador que ha estado, por decirlo, 12 años en una empresa, sale de esa empresa y pierde todo el derecho acumulado de la jubilación patronal. Claro. Porque no llega a los 20 años. En sí, cambio, ¿no es cierto? Si en cambio ese trabajador a los 12 años puede llevar consigo en una cuenta aparte un fondo acumulado, bueno, sigue acumulando y es de su propiedad. Y a la empresa no tiene que preocuparse de la jubilación y tener un rol de activos y un rol de personal pasivo, porque nunca va a tener personal pasivo. Entonces, eso hace que las cuentas privadas se vuelvan mucho más sanas. En el mundo tenemos ejemplos de grandes compañías que quebraron por exceso de jubilados. Pan American Airways, un típico ejemplo. Llegó a tener tal carga de jubilados que dejó de ser competitiva como una de las más lindas compañías de aviación que había en el mundo. Entonces, si eso pasó en el sector privado antes, hoy día nosotros tenemos que modificar. Entonces, viene la reforma laboral. Luego tenemos que llegar a una reforma que haga que el Estado no vuelva a cometer estas irresponsabilidades de gastar y endeudarse de la manera absurda y yo diría inmoral que ocurrió en los últimos 10 o 12 años. Entonces hay que poner reglas macrofiscales que controlen esto, que eviten que el Estado tenga déficit. El Estado no puede tener déficit, definitivamente. Nosotros tenemos que decirle, si a usted le entran 100, puede gastar máximo 100. Y es más, si le entran 100, gaste a lo mejor 95 y guarde 5, porque cuando estemos en malas condiciones vamos a necesitar esos 5. Economista Pachano, discúlpeme que yo, Mariela Viteri, le saludo, estoy acá con Ricardo Mórtola, mi hijo. Me encanta lo que está diciendo, creo que está clarísimo. Es una clase, un masterado realmente. Pues obviamente viniendo de usted no podía ser de otra manera. Pero yo ahí le quiero preguntar algo, porque estoy anotando absolutamente todo lo que está diciendo. En esta reforma que usted dice que vamos a tener que fiscalizar al Estado para que no gasten lo que no debe gastar, dígame quién lo va a hacer. Si ha existido una Contraloría, si ha existido asambleístas, si ha existido pues una corte de honor para que no se haga, pero en el momento que un ejecutivo decide hacerlo, lo va a hacer, como ya pasó en años anteriores, incluso con el terremoto de Manabí, economista Pachano. Entonces, ¿de qué forma, dígame, o hay que cambiar otra vez la Constitución para que de alguna manera podamos realmente controlar y tener un ahorro para estas circunstancias que estamos viviendo económicas? Mariela, un gusto saludarle. Igual. Mire, buscar una nueva constitución es buscar una nueva excusa para regresar probablemente a lo mismo. Es decir, hay que cambiar todo para que no cambie nada. Y lo que a nosotros nos interesa, lo que nos interesa es pulir esta constitución, hacerle algunas modificaciones, que algunas están en camino. La eliminación de facultades del Consejo de Participación Ciudadana está en camino. Pero también tenemos nosotros que imponer otras responsabilidades que vayan no solo a tener repercusiones en el campo político, sino que terminen también con responsabilidades en el campo penal y civil de quienes toman ese tipo de decisiones, y de que haya una forma de suspender el abuso de recursos. Anteriormente nosotros teníamos un banco central
que entre las tantas facultades tenía una que era de informarle al Congreso y de informarle al país antes de que se apruebe un presupuesto, si ese presupuesto está bien construido, si está bien financiado, es decir, si se cumplen con todos los preceptos. Y era indispensable que se presente, porque sin ese informe del Banco Central, con autonomía, sin ese informe no se podía aprobar los presupuestos. Por eso es que el Ecuador, durante toda la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, los años 40, los años 50, los años 60 y hasta principios de los 70, era una excepción en América Latina porque no tenía ni déficit fiscal ni inflación. Crecíamos lentamente, si esto es, pero crecíamos sanamente. A raíz de lo que llega el petróleo es que empezamos a sentirnos como nuevos ricos en el Ecuador y a gastar lo que no teníamos. Entonces, tenemos que volver a la austeridad, tenemos que volverle a poner al Banco Central como la institución que diría yo es el tercero que nos genera confianza, porque él tiene que decir cuándo se debe endeudar y cuándo no se debe endeudar. Y se tienen que restablecer los sistemas de fideicomiso que estaban vigentes y que decían que cuando alguien iba a gastar algo, tiene que estar perfectamente determinado. Y es cierto, si eso estaba en el Ministerio de Finanzas, la presión era tan brutal que no se cumplía la ley. Pero en el Banco Central sí se podía cumplir porque como no tenía esa responsabilidad, simplemente no transfería los recursos. Es decir, sí tenemos antecedentes de institucionalidad pública que nos puede ayudar en este camino. Ahora, la normativa tiene que ser muy dura, la normativa tiene que ser en el sentido tremendamente sancionadora, y las instituciones que no cumplan o las personas que estén con responsabilidad deben saber que no se va a quedar en el campo político para que le digan te destituyeron o simplemente le sancionaron haciéndole perder el trabajo, sino que le digan que además se va a jugar su patrimonio y que a lo mejor va a terminar con los huesos en la tacunga. Entonces, hay que hacer las cosas. Digamos, lo que estamos pasando hoy es de tal gravedad que nosotros no podemos simplemente ofrecer un parche a la política y política económica ecuatoriana. Tiene que ser una solución de fondo. Todos los países que están alrededor de nosotros fueron mucho más precavidos. Colombia guardó dinero, Perú guardó dinero, Chile guardó dinero, Uruguay guardó dinero, Bolivia guardó dinero. Nosotros nos consumimos todo. Entonces nosotros somos, en términos de debilidad, el país más frágil de toda la región, porque además tenemos que defender la dolarización. Y el más golpeado, economista. Y el más golpeado, qué cosa. Claro. Y entonces, cuando uno hace números y se da cuenta lo que le falta al Ecuador de recursos en este año, se estremece, ¿no? Porque no son 4 reales, es un montón de dinero. Entonces, parte del problema lo tenemos que resolver nosotros, y aquí juega la solidaridad. ¿Cómo le hacemos la solidaridad? Hay distintas maneras de hacerlo. A algunos no les gusta la propuesta del gobierno. A mí, yo sí me inclino por esa propuesta porque creo que es la que mejor nos puede acomodar ahora mismo. ¿A usted le gusta la propuesta del gobierno? La última. Sí, a mí, sí. Porque todos tenemos que apoyar el hombro. Todos tenemos que apoyar el hombro. A mí en lo personal me cuesta, pero tengo que aceptarlo. Y tengo que aceptarlo de buen modo. Es más, con la forma como el gobierno está planteando, buena parte de eso va a regresar al mismo sector productivo. Entonces, lo que va a hacer es un poco jugar en vasos comunicantes. Hay empresas medianas y pequeñas que requieren más apoyo. A esas hay que darles. Hay empresas grandes que sí tienen músculo financiero para aguantar. Entonces, le pedimos un poquito, que ponga un poquito, y a las personas que ganamos más, que pongamos un poco más. Obviamente, si esos recursos van a servir para más salarios y para más gasto, no. Sería nuevamente volver a lo que nos pasó con el terremoto de la costa, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, y eso no puede ser. Y tal vez eso fue lo que asustó a la ciudadanía, ¿no? Y lo que un poco ha recogido la asamblea que se está oponiendo a la propuesta del gobierno. Hasta lo que tengo entendido, ¿no? Ahí lo que tienen que ver
es que el manejo se lo haga a través de una institución pública, pero con una, yo no le diría veeduría privada, sino con un directorio de representación ciudadana, en donde puedan estar, para ponerle una idea, representantes de cámaras, representantes de trabajadores, un representante por lo menos del Congreso o de la Asamblea, representantes de las universidades, representantes de los medios de comunicación que estén ahí, y que cualquier desembolso o algo se haga con el conocimiento de ellos. ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Y cómo es? Entonces ahí vamos a tener nosotros el instrumento que nos va a permitir que se evite el mal gaste de esos recursos y que vaya a quien le corresponda, a quien necesite. Uno, y hay una tesis que va a escuchar, y es que yo creo que uno de los grandes daños de la Constitución del 98, no del 2008, la del 98, sí, fue haber excluido las representaciones privadas y de trabajadores en los organismos públicos, porque nos desvinculó a todas las actividades del propio Estado. Antes nosotros teníamos dentro del Estado representantes privados, en la Junta Monetaria, en la Junta de Defensa, habían trabajadores en el Consejo Laboral, sí teníamos organismos, pero siempre había alguien que representaba a la ciudadanía y que se convertía en una suerte de un auditor práctico y de un, llamémoslo así, un contralor, un contrapeso a las decisiones. Hay que volver a eso, Entonces, todo esto es un trabajo duro, es un trabajo bien complicado. Hoy día tenemos paralizado en el Ecuador no menos del 75% de nuestras actividades. Así. Yo estaba averiguando consumo de combustibles como un indicador alternativo de qué es lo que está pasando. Hoy día están vendiendo el 25% de lo que vendían antes. Mire, si antes vendían 100, ahora venden solo 25. En este caso, le hago un paréntesis. ¿Cree usted que vale la pena quitar el subsidio de combustibles en este momento? Sí, yo no les veo ningún problema, porque además, como el precio internacional está tan deprimido, exacto, el impacto claro, es el mejor momento. Es el mejor momento. Sí. Y lo único que yo creo que merece mantener el subsidio es el transporte público. Ya. Nada más. Porque le digo, por ejemplo, me dicen, es que lo que pasa, hay sectores agrícolas que se quieren. Si los sectores agrícolas le ponemos control de precios, acepto que le pongan un subsidio. Pero si los sectores agrícolas tienen precios libres, ¿por qué tienen que tener subsidio? Ellos tienen que ser eficientes. Los industriales tienen que ser eficientes. Los exportadores tienen que ser eficientes. Es decir, el tema es no cargarles con tributos distorsionantes, limpiarse de los tributos distorsionantes. Sí. Pero una vez que juegan los precios libres... Hay que diferenciarlo, claro que sí. Claro, sí. ¿Por qué me tienen que... Y transporte público y el transporte interprovincial, que no vendría a ser un transporte público, sino también un transporte... El interprovincial también es público. Claro, sí, por supuesto. Sí, claro, pero por ejemplo, digamos, el de carga no, porque ese sí es privado. Claro. Es decir, yo estoy viene del puerto de Manta, viene el puerto de Pozorja, viene, claro, que son diferentes empresas. Claro. Así es. Me traen el carro que yo compré. ¿Por qué me tienen que subsidiar la traída del carro que yo compré, no? Pero ¿qué pasa con el pequeño agricultor? ¿Qué pasa con el que saca la sandía o el que saca el tomate? No digamos los grandes floricultores o los grandes cacauteros, o los grandes bananeros, pero el pequeño agricultor que tiene que ponerle pues combustible a su camioncito, ¿qué idea nos da para ese tipo? No le va a pasar mayor cosa a eso, Mariela. Al pequeño productor el costo de transporte no va a ser mayor. A él lo que hay que ayudarle es que los sistemas de comercialización le permitan llegar al mercado final y que no tenga muchos intermediarios. Exacto. Es decir, ¿no es cierto? Para que pueda vender bien su materia prima. Claro. Es decir, si yo soy cacaotero y yo le estoy vendiendo a Juanito porque él es el que compra en la zona, y Juanito le vende a Pedro porque compra en la provincia, y Pedro le vende al Juan II porque vende en la región. O sea, todas esas manos ganan y yo que soy el productor pierdo.
A ver si llego yo directamente al beneficiario final y me evito tanta intermediación. Vale muchísimo. Entonces también estaríamos una reforma comercial, interna y externa. Eso, para eso no se necesita mucho. Ajá. Eso no se necesita ni recursos, sino organización. Eso se necesita es organización. Ahí no, eso no pide un solo centavo, sino organización. Yo, por ejemplo, he visto y he estado apoyando y estoy apoyando unos proyectos de producción de cacao en toda la zona de la costa del norte, todo lo que es Esmeraldas, y en la parte norte del oriente. Todos esos cacaoteros, gente de piel negra y todo, tenían un montón de intermediarios. Hoy día están exportando sobre el principio de comercio justo directo a Europa. Directo a Europa. ¿Sí? A eso no hay que darles este rato. El problema de esos no era el costo del diésel o el costo de la gasolina. El problema era que se les llevaban los intermediarios toda la parte gorda del negocio. El 80%. Y esto estamos hablando de poco, claro, y les abusaban porque decían, lo que pasa es que en Nueva York el precio ha caído y por lo tanto no le puedo pagar tanto. Los cuenteaban. Claro, así es, claro. Así es. Entonces volviendo a nuestro tema, el Ecuador lo que necesita es hacer un esfuerzo interno. Hagamos lo que mejor podamos hacerlo, en ahorro de gasto y en estos ingresos, y pidamos la asistencia internacional, el apoyo de los multilaterales este rato y de los gobiernos amigos es fundamental, porque números más, números menos, nosotros necesitamos cubrir una brecha total de 17,000 millones este año. De esos 17,000 parecería ser que casi 7 tenemos encontrados, pero nos faltan 10,000 millones. 10,000 millones es mucha plata para nosotros, pero es poca plata para el mundo. Pero esos 10,000 millones tienen que venir de alguna parte, porque si no tenemos esos recursos, la dolarización lo que nos lleva es a tener un país más chico, porque la dolarización se ajusta por cantidad, entonces se quiebran las empresas y votan a la gente. Una pregunta, ¿está en riesgo la dolarización con la situación actual? No, yo no creo. Yo no creo que no. Yo no le siento. Ventajosamente el sistema financiero está bien parado. No creo que tenemos un problema en ese sector, pero hay que nutrirle. Eso es como cuando uno tiene que alimentar a alguien y uno, en lugar de darle la alimentación diaria, le empieza a dar una dieta excesiva, que a la final termina con la existencia de ese ser al que uno le está sometiendo a semejante dieta. Entonces el Ecuador está bajo dieta y ahora hay que quitarle la dieta, hay que volverle a dar la alimentación adecuada. Entonces hay que cuidar en términos figurativos de que tengamos recursos. La dolarización, como es un sistema prácticamente de caja, si entran dólares al Ecuador, crecemos. Si no entran dólares al Ecuador, nos estancamos. Entonces hay que buscar que entren dólares. Y hay que hacerse atractivo también para que regresen capitales de ecuatorianos acá. Y eso significa que los frentes políticos, los grupos políticos actúen con mayor coordinación, que demuestren que están pensando más en el país que en sus propios intereses. ¿Y usted que hay una madurez política en este momento de la situación actual? Como para poder hacer todo esto que usted está planteando, que me parece que es una excelente propuesta. ¿Cree que hay madurez para poder tomar estas decisiones? No tan fácil, no es una cosa tan fácil, más bien yo diría, es tan complicado como el propio problema económico, pero yo sí creo que si perseveramos en esta línea de búsqueda abierta de contribuciones que sean políticamente vistas en un afán de resolver el problema, sí podemos llegar a concertar. Me dolría mucho que el Ecuador se entierre en una circunstancia a la que no queremos llegar porque nos faltó entendimiento político. Sería absolutamente lamentable. Doctor, le hago una pregunta que va a sonar bastante lógica, bastante sencilla, pero es importante para que la gente que nos escucha tenga entendimiento. Usted ha hablado con tanta claridad que parecería que mañana usted puede ir y decir hagamos esto y se hace y es la mejor solución. Pero usted dice que no es tan fácil como se dice.
¿cuáles son las barreras y los impedimentos para que estas cosas que usted está diciendo se hagan de manera fácil, sencilla y rápida para el beneficio del ecuatoriano? Primero, entender el problema, entender cómo funciona la economía realmente, entender dónde hay recursos y cómo tenemos que acceder a esos. ¿Usted cree que ni los de arriba entienden cómo se manejan los recursos? Hay muchos dirigentes políticos que no entienden, eso es cierto. Yo he visto el día de hoy una declaración del presidente de la Asamblea que dice que parte de la solución es que el Banco Central preste. Y eso es yo diría, eso es una barbaridad conceptual. Eso, precisamente en el gobierno de Correa hicieron eso, le esquilmaron al Banco Central y por eso no tenemos ni siquiera reservas internacionales. No hay cómo encontrar soluciones milagrosas. El Ecuador tiene que pensar no solo en qué le falta, sino qué puede aportar. La visión de la solución del problema está en darle la vuelta a la forma como nosotros mismos nos conducimos. Cuando uno ve en el Ecuador, siempre dice, no me dan, o falta, y no dice, yo doy, yo ayudo. Hay que darle la vuelta a esto. La cooperación es hoy día mucho más importante y el proceso educativo tiene que transformar la actitud de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, liderazgo político falta. El liderazgo político tiene que ser mucho más fuerte. Y creatividad. Claro, y tiene que respetar lo que son las normas básicas de las distintas ciencias. Si el médico me dice, o los médicos me dicen, que va a haber aquí una posible crisis de un virus, y yo no hago nada, porque simplemente digo, es que esto me va a obligar a qué sé yo, a pedir un poco más de contribución aquí o a bajar el gasto acá, que estos son mis amigos en la política, yo no hago, pues simplemente he distorsionado un eje de política pública por no atender al técnico, al médico. Si yo me meto a cambiar la educación, improvisando cosas, hago exacto, o si le meto a la política en la educación, hago exactamente lo mismo. Y lo mismo ocurre en economía. Cuando alguien viene y nos dice, oiga, pero si tienen la plata en el Banco Central, oiga, un ratito, ese dinero tiene un propósito. O cuando alguien nos dice, la mejor manera de ahorrar es invirtiendo en terrenos baldíos. Cuando tenemos la crisis, ¿quién compra el terreno baldío? Así es. ¿No es cierto? Así es. Entonces el político tiene que ser más respetuoso de los principios que rigen en los distintos campos del conocimiento mundial. Entonces, y los cerebros especializados, claro. ¿Por qué le ve que en Estados Unidos no discuten las cosas de esa naturaleza? Porque saben que destruyen lo que les ha costado un poco más de 200 años de trabajo. Claro, así es. Claro, no hay duda. ¿Por qué los griegos con un gobierno de extrema izquierda no se salieron del euro? Se dieron cuenta que era la torpeza más grande que iban a hacer y a qué entraron, a un ajuste económico. Tienen un establishment que no se mueve, claro. que creo que es lo que ha manejado pues ciertos países del mundo muy bien, que todo se puede mover menos pues las cosas básicas, digamos que las cuatro patas de la mesa. Economista, no le quitamos más tiempo, era media hora la entrevista, estamos casi a 50 minutos. Yo quiero solamente hacerle una última pregunta. ¿Usted cree que tengamos esperanza de conseguir esos $10,000 millones? Las buenas relaciones con Washington, que las tenemos en este momento, nos ayudaría. El hecho de que nuestros embajadores puedan también hablar con ciertos amigos que tenemos en el mundo, el hecho de que tenemos que ayudarnos en el planeta en general. ¿Cree usted que con una buena gestión y con especialistas en el tema, aplastando las teclas que hay que aplastar, de una forma ordenada, eficiente e inteligente, podríamos conseguir los $10,000 millones que le hace falta a nuestro país? Yo le diría que sí, si a esos negociadores les damos como respaldo decisiones internas
de asumir con responsabilidad nuestros compromisos solidarios. Es decir, si el gobierno da muestras serias de reducir el gasto, de limpiar todo lo que es gasto superfluo o derroche, si los municipios reducen los gastos que son superfluos y todo, si nosotros contribuimos solidariamente y estamos demostrando que a pesar de las limitaciones estamos poniendo más recursos nuestros aquí dentro del país, los negociadores nuestros van a tener la suficiente fuerza como para poder mover las decisiones de los distintos organismos y de gobiernos. No nos olvidemos que las relaciones internacionales son relaciones también de intereses. Así es. Y el Ecuador es un país que ha jugado y tiene una posición importante dentro del hemisferio occidental y especialmente en América Latina. Tiene una estructura económica particularmente singular, que es la dolarización, pero desde el punto de vista... Se le juega a favor. Claro. Se le juega a favor. Y también en contra porque nos quita flexibilidad. Pero, claro. Claro, pero ese es el costo. Pero no nos da más estabilidad, pues porque si no estuviese pasando lo que de Argentina, que tiene una inflación de horas, de hora a hora. O sea, tendríamos otra angustia, Economista, muchísimas gracias, me ha encantado poder estar con usted en Radio Fuego 106.5 en todas las plataformas web de la radio y obviamente que usted nos pueda inteligenciar acerca de todo lo que usted tiene tan bien pensado para este país. Confiamos en que mentes brillantes como la suya puede hacer un acercamiento a personas claves para que nosotros podamos salir adelante. Ojalá que así sea, economista, porque yo sé que usted es muy bien escuchado por todos y muy bien respetado por todas las personas en el pueblo. Así que esperamos que usted también sea esa ayuda que necesitamos todos los ecuatorianos a través de sus ideas para las personas claves y que las lleven a cabo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, economista. De igual manera. Ha sido un gusto. Que bendiga el Ecuador también. No hay duda. Miguel, gracias.